Antes de empezar el podcast, quería comentarles esto que están viendo en pantalla, que es un hilo conductor que yo tengo y lo dejo aquí en video para quienes lo están viendo por YouTube, obviamente. Quienes lo están escuchando solamente por Spotify pueden después revisarlo. Es un hilo conductor en donde yo sigo ciertos temas, que el tema principal es la morfología de la Tierra. Pero más que nada dejo esto aquí para que se entienda que para mí no es solamente la Tierra plana, no es solamente la forma de este reino, sino que es todo lo que eso conlleva y en todo lo que eso desencadena, todo lo que abarca, ¿vale? Esta es como esa llave maestra que abre una puerta muy grande, pero al final deja en evidencia tantas y tantas otras mentiras, ¿vale? Pasando por la educación, aquí, ¿vale? Todo lo que es el sistema prusiano, que tengo muchas ganas de hablar de él. El capítulo que van a ver ahora, el tema de las agencias espaciales, la parte más histórica, cómo se formó la NASA, que de ahí se ramifica todo el resto de agencias espaciales. La forma de la Tierra, la curvatura, la gravedad, rotación, el éter, etcétera, etcétera, ¿vale? Y obviamente más adelante hablar un poco del modelo de la Tierra, bueno, que también tiene varias como ramas en donde se puede subdividir, pero pretendo abarcarlo todo. En algún momento con entrevistados, como lo estoy haciendo ahora, en otros de manera, ¿cómo se llama? Como en solitario. Así que eso. Y obviamente siempre de la mano de la historia, ¿vale? Si alguien quiere sacarle una foto, un pantallazo a esto, yo no tengo problema. Este es el hilo conductor que al menos yo utilizo, el que a mí me ha servido. Falta incorporar varios temas, bastantes temas de hecho, que tengo anotado en mis cuadernos, pero por aquí va un poco el hilo conductor, ¿vale? Así que eso. Y la pregunta final siempre, la de siempre, ¿no? ¿Por qué nos mentirían? Ese pretendo hacerlo muchísimo más adelante, ¿vale? Así que eso. Les dejo esto aquí. Espero que disfruten. Y gracias a quienes lo apoyan por YouTube y a quienes lo están escuchando por Spotify. De verdad que esto es de... Se hace con amor y con... no sé si desinteresado, pero sí con mucho interés de que les sirva en realidad, tanto como me ha servido a mí. Así que eso, linaje querido. Nos estamos viendo y cualquier cosa ahí lo dejan en algún comentario. Recuerden seguir el canal, la página de Instagram. También aviso por ahí cuando hay video nuevo. Así que eso, gente. Nos estamos viendo. Chau, chau. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este experimento de programa llamado Reconectando con el Espíritu. En este espacio donde se busca llevar un hilo conductor referente a todo lo que es el cuestionamiento cosmológico y teniendo como tema central la forma de este reino de la Tierra. En este capítulo en particular, que tiene que ver mucho con historia, y vamos a abordar un principio de autoridad súper importante para mí en todo esto, es un punto de inflexión. Nada, antes de abordar el tema en sí, quiero presentar al invitado, a Iru Landucci, que se repite el plato en otro capítulo. Iru, bienvenido. ¿Cómo va, gente? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren y a qué hora escuchen esto. A todos, gracias por tenerme una vez más y como decís, es un tema muy importante a la hora de discutir cualquier, o a la hora de poner, ¿no? A prueba cualquier institución. El principio de autoridad es una materia necesaria. Hay que revisionar un poco, sobre todo con los tiempos que corren, ¿no? Que creo que tenemos más que justificadas nuestras sospechas de que hay cosas que no cuadran y que hay intereses por encima del bienestar del ser humano, ¿no? Y en este caso, como vos bien decís, creo que un problema geométrico empezó a traer una consecuencia atrás de otra en cadena,
que nos está haciendo revisar la historia, y creo que es muy bienvenida la idea esta de cuestionar o de revisar quiénes son o cuál es el principio de autoridad a la hora de hablar de temas de comprobaciones astrofísicas o astronómicas, o que tengan que ver con el espacio exterior, que es la única manera que tienen de sostener la forma geométrica esférica de la Tierra. El resto, para los ciudadanos de a pie, es simplemente a través de la educación que se sostiene, porque la experimentación no nos permite, o mejor dicho, nos permite demostrar todo lo contrario a lo que nos educan, básicamente, ¿no? Puntualmente digo, en temas relacionados a ese horizonte curvo, la rotación terrestre, las distancias de las luminarias celestes como la luna, el sol, o la unidad astronómica, o ese tipo de cosas. Después, el 98% de la ciencia, lógicamente que es totalmente comprobable, utilizable, ¿no? Nadie está hablando ni cuestionando la tecnología, sino estas cuestiones que tienen que ver más bien con el lugar que habitamos, quiénes somos y cuál es nuestra posición en el entorno, ¿no? En el cosmos. Exacto. Y quiero rescatar algo que dijiste, que claro, por la experimentación aquí en Tierra, que es la que debería ser la fundamental, no calza con el modelo oficial. Por ende, hay que tomar ese principio de autoridad para seguir sosteniendo ese oficialismo y ese modelo. Entonces ahí me cito a Guillermo Wood con esa frase que me gusta bastante, de cuál es tu comprobación, tu propia comprobación empírica y por ende certeza de que la Tierra es una esfera. Y siempre se recurre finalmente a las agencias espaciales, porque son las que te muestran el globo desde afuera. Entonces, esa es la importancia para mí. No es simplemente como abordar el tema de la NASA o de la JAXA, la ESA, la que sea, porque sí, porque la NASA miente. Porque al final, es un tema que igual me interesa, el hecho de que una agencia espacial mienta no significa que la Tierra sea plana, ojo, a mi entender. Pero sí tiene una gran influencia de, si esta es la agencia que te dice que la Tierra es una esfera de manera empírica, se supone, con una imagen, y miente, ya se cae una parte muy importante de todo ese Jenga, como esa pirámide. Exactamente, sí, es como vos citabas al gran amigo Guillermo, sí, exactamente. O sea, acá se trata un poco de, por un lado nosotros tenemos un paradigma o un método que es el método científico, el paradigma científico, que nos dice que debemos llevar a cabo ciertas actitudes a través de nuestras aptitudes, de nuestro conocimiento, de nuestra información, ponerlas a prueba para ver si, bueno, las cosas cuadran, ¿no? Si la hipótesis se puede transformar en una buena teoría. Y después, por otro lado, están los sistemas de creencias. Entonces acá se da esta mixtura entre sistema de creencia y sistema científico. Nosotros hoy acá tenemos lo que George Orwell definía bastante bien en su novela de 1984, que es el doble pensar. O sea, sabiendo que es una mentira, decidimos creerla de todas maneras. ¿Sí? Entonces, pero eso también, volvemos a lo mismo que anteriormente, ¿no? En el capítulo que yo participé, es como la historia de Papá Noel. De chico no sabemos que es mentira, pero de grande sí sabemos que es mentira. Sabemos el impacto que eso ha tenido o que podría llegar a tener y demás, y sin embargo repetimos, sabiendo que es mentira. No es solamente que en el mundo occidental se festeja esa fiesta pagana, sino que además se le intenta meter la cantidad mayor de capas encima para que cada vez sea más creíble, llegado incluso al famoso padre que se disfraza de Papá Noel, desaparece de la fiesta durante un momento, entra a la casa, deja los regalos, se va, se vuelve a cambiar y vuelve a aparecer otra vez en el sofá y uy, no, me lo perdí, mirá. Bueno, ese tipo de cosas que parecen muy inocentes, todo eso va de forma traumática al subconsciente. Exacto. Y ese tipo de cosas empiezan a justificar otras y justificar otras. Y ese mismo sistema, yo te puedo garantizar que o sea, en todas las religiones saben que es mentira lo que están diciendo en cuanto tal vez a las cuestiones que tienen que ver con la demostración de su avatar. Y sin embargo lo sostienen.
Y muchos creyentes saben que es mentira lo que le están diciendo y sin embargo deciden creerlo y transmitirlo y así consecutivamente. Entonces, acá de alguna manera yo creo que hay mucha gente que sabe que la Tierra no se mueve, que sabe que el horizonte no es curvo, que sabe que el agua siempre está a nivel, que sabe que se ven objetos que deberían estar ocultos por detrás de la Tierra, pero vuelve ese principio arcaico con el que hemos sido adoctrinados y de alguna manera te hace defenderlo, te hace callarte la boca, te hace ser cómplice. Y bueno, de ahí ya creo que con Rafa Currao lo podés abordar mejor el tema, ¿no? Pero se entiende que sí, cuestionar la autoridad hoy en día es fundamental. Sí, a ver, y también para recalcar un poco el capítulo anterior, para quien no lo haya escuchado, con Rafa Currao hablamos del tema del axioma. ¿Qué es un axioma? ¿Qué es el método científico? Que Rafa lo define ya como una herramienta, no es como... Hace esta distinción entre el aparato académico, ¿no? Y entre el método científico. Claro. Entonces, todo eso, lo que es un paradigma, el principio de autoridad, de verdad que el capítulo anterior al menos va a ir muy enlazado con lo que van a escuchar y ver ahora, porque va muy de la mano de entender eso que dice Iru, ¿no? De la Tierra no se mueve, es el Sol el que al menos se ve como que girara por arriba nuestro, que más adelante quiero abordar ese tema también de cómo se mueve el Sol y todo, pero de por qué nos hicieron como renunciar a nuestros propios sentidos y impusieron un modelo que va en discordancia de lo que yo siento, y eso se basa en un principio de autoridad. Sí, hablemos de sentido, de lo que yo siento, digo, es una palabra que refiere a utilizar los sentidos, ¿no? Exacto. No es una cuestión de sentir que el sol se mueve, ¿no? Eso uso el sentido de la vista, exacto, determino que el sol se mueve. Determino con el mismo instrumento que ellos me dicen que efectivamente la luna se mueve. La luna se mueve, claro. Exactamente, pero yo con el mismo instrumento veo que las estrellas, el sol, la luna se mueven, más allá de los planetas, ¿no? Entonces quiero decir, está esta cuestión de hemos sido instruidos para negarnos a nosotros mismos en relación o consecuencia al principio de autoridad. Porque está bien, nosotros entendemos que en la ciencia los sentidos pueden ser muy subjetivos y eso puede hacer que es lo que después terminamos viendo, ¿no? Pero quiero decir que eso después influya en el resultado que vos vas a presentar de ese experimento científico. Entonces, para eso existen el instrumental científico, que se trataría de que sea una cuestión mucho más objetiva, ¿no? Porque estamos hablando de un mecanismo, una máquina, claro, de un instrumento que no tiene conciencia ni va a tener ninguna preferencia, digamos. Y ahí es cuando viene el problema, porque cuando nuestros sentidos nos están diciendo algo que el instrumental confirma, como la quietud de la Tierra, claro, ahí entonces el científico vuelve a cargar sobre su propio paradigma y vuelve a decir, no, vamos a reinterpretar el resultado de este instrumento porque sigue sin darme el resultado que yo quiero. Y ahí también está un poco, que seguramente lo abordemos en otros momentos, pero quiero decir el experimento de Michelson-Morley, el éter, ¿no? Exactamente, el tema del éter, el tema del propio Edwin Hubble, también diciendo que bueno, sí, o Stephen Hawking o Albert Einstein diciendo que desde lo observable es verdad, o sea, el sistema copernicano o el sistema de una Tierra en el centro de lo que nosotros observamos son ambamente compatibles, pero por una cuestión filosófica elegimos la que nosotros no seríamos los que estamos quietos, sino que somos los que estamos girando alrededor del Sol. Pero por una cuestión filosófica, te están diciendo que es una cuestión de creencia o de autoridad simplemente, ¿no? Claro, y al final yo he visto varias, no recuerdo bien el nombre, pero Dani usa un video en su exposición en Río Cuarto, en la que sale una persona hablando, no sé quién será, pero habla del tema y dice: pensar que la Tierra está quieta y que no se mueve es lo más como sensato. Porque, bueno, es un coterráneo tuyo, sí, chileno. Que no me acuerdo el nombre. Gomberov. Gomberov, claro. Gomberov, exactamente. Una charla de café dice: lo más lógico es pensar que la Tierra está quieta y que es plana. Eso es lo más lógico, porque es a la primera vista lo que todos podemos ver, observar y experimentar. Y después, bueno, ahí justamente viene el instrumental. Y el instrumental está confirmando esto. El instrumental lo confirma. Tal vez en un pasado yo creo que lo que más les costó confirmar era las distancias, por una cuestión de tecnología óptica, ¿no? O sea, los experimentos mecánicos de rotación daban que la Tierra estaba quieta,
no sé, la mecánica de fluido, yo creo que cualquiera puede demostrar que siempre busca su nivel y es plano, pero bueno, en aquel momento estaba toda la consecuencia de tener en la cabeza esta idea obsesiva de la gravedad y demás, ¿no? Sobre todo la de Newton. Pero no tenían tal vez, más allá de los telescopios que ya habían desarrollado, casi todos estaban apuntando al cielo. Ninguno estaba apuntando horizontal, por así Exacto. decirlo, y al mismo tiempo la civilización en sí no tenía edificaciones altas de gran tamaño, ¿no? Como para fijarse si, no sé, aparecía la Torre Eiffel vista, Claro. no, porque no coincidía donde estaba el telescopio con lo que querían observar, Mm. no podías trasladar todo el equipo, ¿me entendés? Y todo ese tipo de cosas. Hoy en día sí, entonces me parece que ahí es donde empieza más la complicación, porque a la fecha de hoy, te repito, el problema más grande está en demostrar el horizonte curvo. Entonces ahí tienen un problema muy grande, muy serio. Sí, no, y de hecho, tomando un poco del capítulo anterior, lo que es el principio de falsabilidad y decir, este es el modelo y yo necesito un contraargumento para desmontar o para al menos botar una pieza muy importante de tu modelo, que sería la curvatura geométrica. Porque después está el tema, ¿no? De que la curvatura es geométrica, óptica, que la refracción, que se duplica la luz y se levanta. Entonces, una cosa que vayan que contrarreste el modelo oficial ya bastaría. Y claro, para mí es el tema de la curvatura, sin tener en cuenta toda la otra cantidad de cosas, ¿no? Entonces, y algo que igual me parece interesante que tú comentas, que se lo escuché a los chicos de Arflat en la conferencia de Río Cuarto también, esto de hoy en día tenemos la Nikon P1000, hoy en día tenemos instrumental láser, pero en ese tiempo, o sea, el experimento de Cavendish con unas bolas en ese momento, o sea, la experimentación de antes, darla por válida cuando hoy en día hay instrumental como más precisa incluso, eh, no sé, para mí es un punto muy grande de inflexión en ese sentido. Totalmente, yo creo que el cambio tecnológico hoy en día les está jugando muy en contra, Muy sí, en contra. claramente. Sí. Ya, entonces para empezar a abordar este tema, Iru, si te parece, lo que yo considero como principal, a mí que me gusta mucho la Ujú. historia, sé que a ti también te gusta como esa parte histórica, abordar un poco la historia detrás de la creación de la NASA. Y digo la NASA porque al Dale. final desde ahí se desprenden todas las agencias espaciales y de una u otra manera rinden cuenta a la NASA. Entonces, Sí, sí, exactamente. A ver, el tema de, yo te estoy compartiendo pantalla por las dudas, te digo. Si bien la NASA, nosotros, ¿por qué vamos a la NASA? Sí, obviamente que hoy en día existe lo que es la multiplicidad de agencias espaciales. Rusia tiene la suya, Europa en general tiene la suya, China también. Y después hay minoritarias con poco avance, digamos, en términos de proezas, como puede ser la de Israel, la de Irán, la sueca, la alemana, no tanto porque la alemana trabaja muy codo a codo con la norteamericana. De hecho, ellos tienen el avión Sofía, que es como el equivalente al supuesto telescopio Hubble. Trabajan muy codo a codo. Pero quiero decir, toda esta cuestión, lo que pasa que, claro, acá volvemos a la historia. ¿Por qué siempre se nos han presentado esta falsa oposición entre Estados Unidos y Rusia? Yo creo, en lo personal, porque ambos han sido controlados por los mismos después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en un momento donde los jesuitas eran expulsados de todos lados, es donde son acogidos en Rusia e implementan el sistema educativo prusiano en Rusia con el apoyo del propio, digamos, establishment ruso, ¿no es cierto? Vuelven a estar operativos en Rusia, dejan todas las bases educativas, ahí empieza un control muy fuerte de manera infiltrada, que termina con la consecuencia del zar Alejandro negándose a participar de un nuevo orden mundial. Recordemos que creo que fue en el concilio de Viena o de Trento, me parece en el de Viena, es que se reúnen de Estados Unidos, de Rusia, de Europa, las familias más poderosas y bueno, los gobiernos más poderosos,
Y ahí se solicita que todos estén de acuerdo en establecer un nuevo orden mundial. Sí, el de Viena, sí. El de Viena. 1814. Rusia se niega a eso. O sea, el zar se niega, tal vez no porque no le gustara el poder, pero tal vez porque no quería participar de esa clase de poder. Y ahí es donde los Rothschild le juran la persecución hasta la muerte de su última descendencia genética, que termina con los bolcheviques Exacto. Llevando a cabo todo ese asesinato y persecución. Entonces, ahí ya hay algo que no se puede dejar de lado. Entonces, Rusia, después de esa Primera Guerra Mundial finalmente, sigue siendo Rusia, sigue siendo la Unión Soviética tal y como se la puede decir, independiente o con un real enemigo, o pasa a ser la consecuencia controlada de esa oposición controlada para llevar a cabo ese método hegeliano. La disidencia controlada se conoce, todos sabemos, ya hemos hablado varias veces de ella. Pues tú tienes una disidencia controlada por el poder para que parezca que hay una disidencia, pero de hecho están al servicio del poder, ¿vale? De esta manera se acalla a la disidencia auténtica. Es muy sencillo, llevan años aplicándolos y les funciona perfectamente. Entonces se dedican a sabotear manifestaciones, se dedican a introducir ahora que parezca que hay un pluralismo de opiniones, pero todo hasta un cierto límite porque están puestos por el propio poder. Eso hace años que funciona. De tesis, antítesis, finalmente síntesis. ¿Por qué digo esto? Porque la propia historia nos marca que desde un Trotsky, un Lenin, un Stalin, están todos con la mano adentro del saco, por fotografía oficial. Incluso hay un dicho de Stalin al estilo de Napoleón acusando de traidores a la orden jesuita. Entonces, para mí ya ahí está clara la conexión que hay. Los mismos que manejaban Estados Unidos, sobre todo el distrito de Columbia, porque es un distrito que pertenece a todas estas familias, igual que la City de Londres y demás, Claro. estaban también controlando Rusia y se necesitaban para darse autoridad a sí mismo en esa falsa carrera espacial. En el mundo occidental, y los únicos que se atreven, digamos, a falsear el alunizaje con personas humanas son los de norteamericanos. O sea, en los colegios rusos, eso lo hablábamos la otra vez con unos amigos de los programas de Estados Unidos, no se enseña lo mismo que se enseña en Estados Unidos. En Estados Unidos se enseña esta cuestión como que nosotros fuimos los mejores en cuanto a que llegamos a la luna, pero en los colegios rusos se enseñan que en realidad Rusia le ganó a todo. Puso la primera animal en el espacio, el primer hombre en el espacio, mandó las primeras naves a la luna, tuvo el primer hombre en órbita, esto hizo aquello, lo otro, y se enseña que se llegó a la conclusión de que la luna no tenía absolutamente nada atractivo, y entonces, ¿para qué vamos a ir a la luna si toda la ganancia en realidad estaba en la cuestión espacial, no lunar? Claro. Los norteamericanos quisieron gastarse millones y millones de dólares para ir a buscar 4 piedras, perfecto, allá ellos. ¿Me entendés a lo que voy? Fíjate cómo cada uno crea la historia que quiere o la acomoda de la forma que quiere. Ahora, hay una historia que es bastante objetiva. La NASA y Rusia también tiene su equivalente del paperclip, que tiene otro nombre que ahora no lo recuerdo cuál es. Sí. Pero quiero decir, tanto Estados Unidos, controlado por estas familias, junto con Rusia también, intervenidos por estas órdenes templarias, secretas, masónicas, de caballería, lo que vos quieras, llevan científicos de los nazis, porque tenían ese manejo sobre la cohetería. Operación Paperclip, bajo Harry Truman, presidente número 33 de los Estados Unidos, y ayudan a crear lo que ya antes era la NASA, pero que antes se conocía como, creo que es la NAC, que era la National Aeronautic Conference Council, no sé, por decirte, ¿no? Claro, sí. Entonces, acá la NACA, que se funda en 1915. Acá lo que ves de Disney es por una cuestión, después lo que vamos a ver. Pero quiero decir, justito, acá en el 58 es cuando se funda la NASA con la excusa esta del Sputnik y todo ese tipo de cosas. Pero todo está fundado con gente que a mí me gusta mucho la canción esta de como que los nazis no perdieron la guerra,
se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó. También pasaría lo mismo entonces del lado ruso, pero van a puestos muy específicos ellos. O sea, fíjate que van a la NASA, a la CIA y al FBI en Estados Unidos. O sea, una agencia de inteligencia que se va a encargar incluso a través de la operación Mockingbird, por ejemplo, es donde sale a la luz que la CIA misma tenía infiltrados en los medios de comunicación. Claro. Eso no cambió, sí, a la fecha de hoy se ha multiplicado eso. Pero quiero decir, quieren controlar lo que es la información que nos llega a nosotros, pública, para el beneficio de ellos, mientras que mantienen operaciones encubiertas, como lo han hecho siempre los servicios militares. Pero en este caso puntualmente van a esta agencia espacial, a la NASA. Entonces digo, fíjate que van a puestos muy importantes para controlar a la sociedad, para controlar la narrativa. Ahora, en el caso de la NASA, fíjate que es muy más allá de los ingenieros, ¿no? Porque hay que separar todo lo que es el 98% de la NASA, que es gente común, súper capacitada, que trabaja en múltiples proyectos, que después tienen un montón de aplicaciones en la vida real, desde control de tráfico aéreo hasta sistemas de, no sé, hidráulicos para, no sé, represas, ¿no? O sea, quiero decir, fíjate que la lista de patentes de inventos de la NASA va desde la pasta de dientes hasta el helado congelado, hasta el jugo Tang, hasta controles de tráfico aéreo, sistemas de navegación, o sea, un montón de cosas que son realmente aplicables a la vida real. Claro. El cuarto de control, que tiene que ver con los astronautas, lo que tiene que ver con los astronautas, ahí es donde empieza la información compartimentada. Exacto. Porque la propia historia nos ha demostrado y nos ha dejado las placas y los propios astronautas mostrando su pertenencia a las logias masónicas. El propio Arthur C. Clarke también, ¿no? El creador de la fantasía satelital. Hay una intimísima relación entre Wernher von Braun, o Wernher von Braun, como se pronuncia, el padre de la cohetería alemana, que tiene una descendencia de un linaje bastante perteneciente a servicios militares, y que él mismo, estando en esa posición de científico, aprobaba tortura a esclavos de guerra, para construir el combustible, minería, para sacar materiales a través de las rocas, para construir los misiles y demás. No es que es una persona, como se lo intenta decir muchas veces, bueno, él era un científico y estaba bajo el régimen nazi y entonces tenía que hacer lo que tenía que hacer para sobrevivir. Era un poco... Él también... No, te quería acordar un poco lo que conversamos la vez pasada, esto de victimizar a los personajes, ¿no? Porque al final, claro, o sea, también pertenecía al régimen nazi, a la SS, estuvo metido también en proyectos de cohetería alemana y con todo lo que tú dices, pero se tiene como esta idea de que no, pero él cumplía órdenes, ¿no? Eso que siempre se dice. Claro, exactamente. Bueno, él daba órdenes, seleccionaba personas para mandar a un lugar que sabían que iban a morir y demás. No quiero decir nada con esto ni bueno ni malo, quiero decir... Si vas a la familia y al linaje de Wernher von Braun, bueno, tuvo sus implicancias. No quiere decir que después no se haya arrepentido el hombre, ¿no? No lo sé. No era amigo yo de Wernher von Braun. Lo que pasa que después hizo varias declaraciones interesantes con respecto a que que la NASA iba a utilizar el hecho de militarizar el espacio, que es lo que hoy estamos viendo. Sí. Cada vez más noticias acerca de la militarización espacial, ya propiamente con las fuerzas aéreas creadas por Donald Trump, ¿no? Claro. Fuerzas espaciales. Pero que la última carta iba a ser la invasión extraterrestre. Entonces, ¿pudo haber habido un pequeño arrepentimiento? Puede ser, a través de declarar ese tipo de cosas que iban a venir. El punto es que puede ser. El punto es que en ese momento en particular, Wernher von Braun va a la NASA, se pone a trabajar codo a codo con varios de sus colegas nazis y empieza a aparecer la figura de Jack Parson. Así es. Jack Parson, perteneciente a la Otto Templis Orientis, creador o fundador de la escuela Telema, junto con Aleister Crowley, seguidor acérrimo de Aleister Crowley, mago británico de carácter ocultista, que ya venía también con toda la cuestión teosófica y luciferina y demás.
Quiero decir, fíjate los personajes que va teniendo, ¿no? La cohetería. Quería acotar, para agregar más cosas a Jack Parson. Recordar que, por ejemplo, Jack Parson tenía estos como especie de cómics que era Sex Rockets. Sex Exacto. Rocket. Y también se supone que Jack Parson, bueno, dice su biografía que murió en una como... ¿Cómo se llama? En un acto mágico. En un acto mágico en su casa. Sí. Después en la propia Wikipedia te van a decir, bueno, él era adorador de la figura de Pan. De Pan. ¿No? Que... ¿No? Yo estoy hablando cuestiones propiamente de la biografía que está figura en Wikipedia. Sí, Adoración sí. al dios Pan. El dios Pan es el dios justamente conocido que se lo asocia con la naturaleza, pero también se lo asocia con el dios de la naturaleza a nivel europeo, digamos nórdico, pero también es el dios de la pedofilia, de los raptos, de las violaciones. Claro. Entonces quiero decir, de ahí también nosotros hoy en día en nuestra sociedad tenemos palabras que están muy asociadas, ¿no? Pangea para el nombre de la tierra, panspermia como que la tierra fue inseminizada a través de los meteoritos que traían vida y la depositaban en la tierra, porque nadie te puede explicar ni cómo llegó el agua a la tierra en el modelo heliocéntrico. Exacto. Pandemia, por ejemplo, ¿no? Peter Pan, el que se lleva a los niños al país de nunca jamás. Exactamente. Y después lo vemos en infinidad de cuestiones que tienen que ver con películas y series. Y vos mencionabas a Peter Pan. Fíjate que justamente en un momento del tiempo, yo creo que acá es cuando ya saben que no se pueden ir porque yo creo que han tenido un intento real. Yo creo que han tenido un intento real de querer ascender a los cielos superiores. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vienen todas las operaciones más importantes, la Deep Freeze, la Fishbowl, High Jump, Dominique. Fishbowl y la Dominique, todos nombres que si los pones en consecuencia, sí, son... obviamente te están diciendo todo, ¿no? Sí. Deep Freeze porque en Antártida no podés hacer mates, es un frío extremo que no te deja avanzar. High Jump, bueno, pareciera ser el salto profundo, el salto desde lo más alto. No sé si pretendían encontrar un borde y saltar, y llegar arriba de todo, no sé, pero tenés eso. Fishbowl, sí, la pecera. Claro. Ya ahí es onda, estamos en un circuito cerrado. Exacto. Y después la Dominique, ¿no? La del señor, que es la que terminan tirando, que Rusia también hace lo mismo. Yo tengo acá los videos, o sea, el mismo programa iban siguiéndolo en ambos lados. La soviética se llamaba Proyecto K, vale. Nuclear Test. Eso también no a 80 kilómetros de altura, y en 80 kilómetros de altura también los norteamericanos hacen explotar estas bombas de hidrógeno con el famoso cohete Thor, enviado por los norteamericanos. Fíjate el simbolismo, con el martillo tratando de romper. Rompe la Pachamama. Y bueno, ahí no pasa nada, o sea, no, lo que sí descubren en todo eso es la ionización, o sea, el hecho de calentar la ionósfera para generar un espejo de rebote. De ahí empiezan a salir también las ideas de los cinturones de Van Halen ¿no? Y toda esta cuestión. Pero quiero decir, o Van Halen en realidad, pero quiero decir, más allá de que los dos países iban haciendo lo mismo, pareciera dirigido de las mismas maneras, o por las mismas manos, fíjate que ahí no pueden salir. Intentan hacer esas explosiones, nada, intercambio térmico, se frena la explosión, un montón de cosas. Después viene lo del hombre a la luna, o la cohetería que iba ascendiendo cada vez un poquito más, y yo creo que en ese momento se dan cuenta de que no se puede salir, entonces el plan B, ¿cuál es? Falsearlo. Falsearlo y al mismo tiempo preparar a la sociedad para aceptar de que es posible llegar. Entonces bueno, ahí entra Disney. Ahí quiero hacer un stop, porque ahí creo que hay como un punto de no retorno, ¿no? Acá ya se mete Monsanto, Disney a crear los parques de atracciones, todo eso. Quiero hacer un inciso en algo. Hablamos de Jack Parson, que fue cofundador del JPL, de Wernher von Braun, que finalmente es el que diseña el Saturno 5, con el que supuestamente en el 69, a través del Apolo 11, si no me equivoco, se llega a la Luna. Y yo tuve una conversación con alguien una vez y me decía, es que yo le daba todos estos datos, ¿no? Jack Parson y toda la biografía de Jack Parson, y me decía, es que no puedes caer como en lo moral.
Porque el argumento que me da esta persona era como tú no sabes si Jack Parson era, qué sé yo, tenía Asperger o autismo y por eso él escribía estos cómics de Sex Rocket y cosas así. Y yo le explica, bueno, y me decía esto, ¿no? De que ella era una amiga, conocía a alguien que trabajaba para la NASA e incluso armaba cosas de referente a cohetería y cosas así. Yo le decía esto de la información compartimentada. Hay alguien aquí que te lo he escuchado hablar esto como de mi tatarabuelo puso un tornillo del tornillo del tornillo. Entonces es distinto para que la gente lo grafique un poco. La persona que por ejemplo trabaja para la NASA y crea algo referente a un cohete, al astronauta que supuestamente después sale. O a, o a la persona que está arriba. Entonces esto de que dicen no importa, no sé, se me viene a la cabeza Huxley con la UNESCO. No importa si era eugenista o no, porque ya murió y hoy en día la institución se encarga de otras cosas. Pero el primer director o el fundador tenía estos pensamientos, esta línea como de pensamiento, y es súper relevante para lo que hoy esa institución como que aplica en la vida de nosotros, ¿no? No sé si me voy como por varios lados. No, mirá, a ver, esto es muy simple. Primero, es como decir, mi abuelo fabricó los tornillos que van en el F-116. Sí, está bien, pero no voló el F-116. Claro. Ni tampoco lo piloteó, ni tampoco apretó el gatillo para matar a todos los vietnamitas que estaban abajo, por decir, no sé, si fueron con ese avión a la guerra. Sí. Acordate que cuando se tira cuando se tira la bomba atómica, supuestamente atómica, en Hiroshima y en Nagasaki, hubo un gran debate. Porque, está bien, sí, pero el piloto era el que tenía que apretar. Creo que después se termina suicidando, de hecho. Vale. Porque sí, le dieron luz verde y dijeron, usted no tiene ninguna responsabilidad moral. Sí, pero yo tengo que apretar el gatillo. Lo apretó igual. La bomba cayó. Pero, ¿no? Eso sí, por un lado. Sí. Lo mismo pasa con el tema de los astronautas. Vos podés ser hasta el que está hablando y vos te pensás que estás hablando en vivo con el astronauta en el espacio, pero vos no estás ahí. Claro. Es el 0,0000002%, nada más que 400, que vamos a redondear en 500 personas supuestamente salieron al espacio. Claro, y 7.000 millones de personas tienen que creerle a 500 personas al final. O sea, a 500 personas con algo que volvemos a lo mismo. Lo estamos contrastando con que, nos ponemos a hablar de esto porque estamos haciendo un trabajo de iniciar a la gente en este debate. Sí, pero todo esto se terminó cuando no hay geometría curva y el agua está siempre a nivel y ve objetos más atrás de lo que se debería ver por la curvatura terrestre. Ahí se terminó cualquier tipo de... Esto como para ayudar a la persona a romper con el principio de autoridad. Entonces, vamos, te sigo tu juego y te voy a intentar dar cartas para que vos entiendas que la institución a la que vos no te queda otra que creerle, porque no te querés creer a vos mismo, ni me querés creer a mí tampoco, ni querés ir a comprobarlo por vos mismo. Entonces te voy a tratar de ayudar a desarticular tu principio de autoridad para que te des cuenta que estás siendo engañado en una secta, en donde estás hipnotizado. Claro, básicamente, exacto. Entonces pues, estamos jugando ese juego para esa gente que no puede romper con ese principio de autoridad. Entonces, lo que vos decís de la UNESCO, de un Huxley, mirá, ahí ya empieza a haber un síndrome de Estocolmo. La persona que empieza a pensar eso y entonces le gusta ya que lo secuestren y lo torturen y lo maltraten y justifican al secuestrador, ¿entendés? No, bueno, porque en realidad él me secuestró porque es víctima de la sociedad que no le dio lugar en este nuevo mundo capitalista que ahí ya empieza una cuestión moral que no debería aplicar a la ciencia y que al mismo tiempo vos tenés que ver si identificás señales de eso que querés dejar de lado en el trabajo. Por ejemplo, si toda esa moral entre comillas, ¿no? Si toda esa, digamos, línea de pensamiento ocultista no estaría intervenida en su trabajo, ¿por qué le ponen Thor a un misil? Por ejemplo, que esa es la otra parte que a nadie le gusta abordar, o sea, decir por qué el cohete se llama Saturno, por qué la misión se llama Apolo. ¿Por qué? No, que no lo hemos dicho. Vernon von Braun y su lápida no dice Salmo amo 19, a mi familia. Dice Salmo 19. Exacto. Bueno, por eso digo, el ejercicio es, bueno, me quedo con lo tuyo. Me quedo perfectamente con lo tuyo. Huxley era eugenista, pero
no consideraba que eso debería aplicarse a la UNESCO. Bueno, para el sistema educativo, ¿hace o no hace a esa educación eugenista jesuita que vimos anteriormente? Hace, entonces influía. Werner von Braun era nazi, ocultista, Aleister Crowley, Jack Parsons, etcétera, etcétera. No hace a la tecnología de la NASA. Bueno, pero pará, es oficial, lo dice hasta la Wikipedia, que antes de cada lanzamiento de un cohete, Jack Parsons rezaba a su dios Pan. Los cohetes tienen todos nombres de deidades, claro. Las misiones tienen todos nombres de dioses, los diseños tienen todos diseños del estilo Apolo, Helios, el halcón de Horus. Bueno, entonces no me digas que no tiende a mezclarse lo que practica en su casa con lo que está desarrollando en el ámbito profesional. Claro. Evidentemente sí tiene. Evidentemente tiene una connotación muy marcada ese ocultismo. O sea, ¿por qué Buzz Aldrin se dice que la primera comida llevada a cabo en la Luna es una hostia y unas gotas de vino? ¿Quién puede creerse que el tipo va a subir a la nave con una hostia y 3 gotas de vino en su traje, que aparte te dicen que lo tuvo oculto? Eso es ritual. Eso es un ritual jesuita. Sí, eso es un ritual pura y exclusivamente luciferino. O sea, luciferino desde el punto de vista, sí, el Vaticano es luciferino. Sí, claro, totalmente. No, pero el luciferismo, el Vaticano no se mete con... Pero mirá el diseño de donde está, no sé, ahí San Pietro, es una serpiente el diseño. Claro, no, afuera. Claro, o sea, bueno, no, la religión católica no se mezcla con la egipcia, pero mirá todos los obeliscos que tiene, fíjate la adoración al sol, quiero decir, ahí es cuando vos te negás, ahí es disonancia cognitiva. Sí, totalmente, esa es la parte que a muchos no les gusta abordar, la parte simbólica, los signos, la parte que al final yo lo veo que es la parte histórica, o sea, hay que hacer ese símil de lo que tú dices, esta persona, no te queda otra. Claro, todo el trabajo que hace va sí o sí enlazado con lo que creía, con lo que practicaba en su parte laboral. Entonces, sí, netamente. Por eso te digo que el tema de la fundación de la NASA o de las agencias espaciales es importante, porque incluso fíjate que las agencias europeas, por ejemplo, uno de los astronautas alemanes, en un momento aparece con la imagen acá tatuada en el brazo del ojo de Horus. Sí. Es un alemán. O el astronauta francés Thomas Pasquet, cuando explica el parche que había elegido en su misión de la expedición, no me acuerdo qué número, después lo vamos a ver en pantalla, que se llama The Shenanigans, que significa los engañadores, y él mismo en su cuenta de Facebook cuenta la historia de ese parche y deja abierto y dice, y con respecto a lo que dice de los engañadores, eso es una historia secreta que no puedo contar. Claro, vos decís, pero escúchame, todos son, o sea, siempre está toda esa tendencia que, acordate, por ejemplo, cuando, así como Jack Parsons le rezaba al dios Pan antes de cada cohete, está ese famoso relato de un astronauta contando que en la misión STS, no sé, 19, después vamos a ver bien cuál era, dice, ahí estamos todos nosotros, haciendo una ceremonia pagana para tener éxito en la misión. Before that, we always indulge in a few pagan rites to appease the EVA gods. These little ceremonies very, very important to ensure mission success if you do them right. But before that, we always indulge in a few pagan rites to appease the EVA gods. These little ceremonies very, very important to ensure mission success if you do them right. Si lo hacemos perfectamente. Cuando salen como... Todos, y salen todos. Entonces no cambió nada. Entonces no me digas que, o sea, no, estás dejando de lado un montón de cosas. Ese es el gen, ese es el ADN de la carrera espacial. Claro. Entonces, ¿por qué la NASA va a tener en su logo una lengua de serpiente? Que después se ve replicado en las agencias que tú quieras de una u otra manera esa parte. El vector. El vector, claro. El vector. Entonces, todo está intervenido.
y seguramente muchas de las cosas que nosotros hoy en día no podemos ver es porque todavía no las podemos ver, no porque no sean, no porque no tengan conexiones, no sé, los altos ejecutivos de la ESA o de la JAXA con estas organizaciones ocultistas. Claro. Tal vez porque no salieron a declararlo ni hay evidencia concreta, pero evidentemente la NASA es la que participa, es la casa matriz. Ujú. Las otras agencias, de alguna manera, lo que nosotros vemos con China es la misma técnica que se llevó a cabo con Rusia en aquel momento, el cuco. Claro. Lo que pasa es que como ya quedó oficializado que Estados Unidos y Rusia son amigos, sobre todo en el espacio, entonces el cuco no puede ser más Rusia contra Estados Unidos. Tiene que ser otro. Ese otro justamente es China. Es el que Henry Kissinger y George Soros dejan bastante en claro en varias oportunidades, en entrevistas, de que China debía ser un actor crucial en este nuevo orden mundial y que iba a estar ligado con los Estados Unidos mucho más de lo que la propia gente puede entender. Y que es lo que estamos viendo, ¿no? De dónde viene todo este problema actual que vive el mundo, de China, como antes venía de los comunistas rusos. Eso. Pero ¿quiénes son los dueños de China? ¿Quiénes son los dueños de la Reserva Federal de Estados Unidos? BlackRock. BlackRock, Vanguard, Street, entonces es todo lo mismo. Claro. La gente se queda muy abajo en la lectura que hacen. Los millones de dólares que se están gastando hoy en día, ¿en qué? Otra vez acaban de volver a trazar el regreso a la Luna. Sí. Ahora es para el 2028. Y lo volvieron a tirar allá. ¿Y por qué motivo? Porque los trajes no cumplen con las condiciones, es una. La otra es que en realidad Jeff Bezos le hace una demanda a la NASA porque le otorgó no sé qué permisos a SpaceX para ir a la Luna primero, entonces el otro dice no. Y es toda una excusa que hasta que la tecnología audiovisual del estilo realidad aumentada y realidad virtual no llegue a lo necesario para falsear eso, no van a tocar nada. Exacto. No van a hacer nada hasta que nosotros no estemos con un chip en la cabeza que nos pueda reproducir imágenes fotorrealistas sin la necesidad de ir. Como era el equivalente en aquel entonces a la televisión. Porque, exacto, porque en ese tiempo, claro, porque hoy ponerte lo que ya las voy a poner en edición, pero lo que son las imágenes del 69, si hoy te pasaran, incluso con la tecnología actual, ya es como muy difícil creérselo. Sin embargo, rescato mucho ese análisis que haces tú de una charla de Elon Musk, donde dice, la idea de Marte, primero hay que insertarla en la mente. Entonces yo con mi hermano una vez conversando le decía, nuestros abuelos, muchos vieron el sentido de la vista, vieron la llegada a la luna por la radio. O sea, es como el tema de ¿cómo se llama? De Orson Welles también. Le hicieron creer que invadían alienígenas y se lo creyeron. Claro. Y todo por audio. Bueno, y volvamos a lo mismo. Vamos a reconectarlo. Cuando yo dije que Wernher von Braun y la NASA sí está íntimamente ligada con Walt Disney, ahí hay dos o tres cosas que se unen. La primera es el hecho de que en el año 1967 se ejecuta lo que ya previamente venía siendo lo que Disney creó, que se llamaba The Space Man Series, la serie del hombre en el espacio, que era una serie de una X cantidad de capítulos donde se contaba cómo el hombre podía ir al espacio exterior y lo que podía llegar a ser, y la colonización de la Luna y de Marte y de futuras misiones y tener vacaciones en Júpiter. Todo eso era todo por animación por computadora desarrollado por Disney. Acordate que también Disney con la propaganda nazi, ¿no? Todo sí. Entonces crean la serie Spaceman. Después de la serie Spaceman crean el parque de atracciones en 1967, donde figura este parque de atracciones. También es posible gracias a Monsanto, sí. al Monsanto que nosotros hoy conocemos, que se llama Space Center, me sale, pero no es Space Center, pero se llama una cosa así. Ahora después va a aparecer en pantalla. Acá lo tengo. Se llama bueno, en realidad sí, se llama Space Adventure. Entonces, en 1967, donde es todo un parque de atracciones donde se habla de lo micro, de lo macro, del cosmos.
tanto de cuestiones que tienen que ver con átomos, hasta cuestiones que tienen que ver con el espacio exterior, donde se ven los cohetes, y después de ahí va a terminar saliendo Walt Disney en sí, ¿no? Claro. O Epcot Center, ese tipo de cosas. ¿Todo eso para qué era? Para meter en la cabeza de las personas el mensaje de que se podía llegar, de que era real, de que ya estaba puesto en marcha todo. Fíjense, vengan, pasen y vean. Era una feria. Y de ahí se desprende incluso, recordemos que Walt Disney había sido educado ¿en dónde? Más allá de su educación, digamos, tradicional, él pertenecía a la Jacques de Molay. A la de Molay International, ¿no? Sí. O sea, una asociación masónica de carácter ocultista, el club masónico dentro de Disney. Dentro de Disney. Entonces, a lo que voy es, volvemos a lo mismo. Estamos viendo eso mismo que vos citás de Elon Musk, pero traído en la modernidad. Nosotros, para justificar que vamos a volver a la Luna o que vamos a ir a Marte, primero debemos insertarlo en la cabeza de la gente. No lo podemos hacer desde la cuestión tradicional de ir, porque no podemos ir. Entonces hay que convencer mentalmente a la gente, hay que invadirle, hay que violarles el cerebro, la imaginación, y entonces ahí sí podemos crear esta historia en sus cabezas, y si se las creamos en sus cabezas va a terminar siendo consecuente a la realidad. Pero fíjate que la historia se repite una y otra vez, y claro, las generaciones cambian y el ser humano queda bloqueado en ese cambio de generación, ¿entendés? Es simplemente eso. Nosotros no tenemos la memoria a largo plazo tan vívida, si no estaríamos votando una y otra vez sabiendo que nos van a mentir. Sí, exacto. ¿No? O sea, porque lo más obvio, ¿entendés? Entonces, no, pero aparte, sí, no, y aparte a la gente no le gusta hacer ese revisionismo de bueno, que me gustaría hacerlo en otro capítulo más adelante, pero de ver realmente las imágenes como del 69. Hoy día volví a ver un video de una persona que decía que una prueba irrefutable sería de la llegada a la Luna, los paneles para hacer rebote láser que dejaron en ese tiempo, y está todo este tema del MIT, si no me equivoco que era claro. El MIT, que ya habían hecho, corrígeme tú, en el 52, en el 62 ya habían hecho rebote láser, o sea, ¿cuál es la comprobación real al menos de eso? Volvemos a lo mismo. El rebote láser ya existía desde el año 62 sin haber ido a la Luna, lo hacían directamente con la Luna en sí, el MIT. Después, las rocas lunares, acordate que ya Wernher von Braun las había traído de la Antártida, por ejemplo. Entonces ya tenías rocas lunares, supuestamente lunares, de la Antártida antes de haber ido a la Luna. Después, casualidad, acá trajimos estas de la Luna. Después, para mí el principio de autoridad se pierde cuando vos ves los astronautas saltando como locos en cables, no pudiéndose agachar, no hay cráter debajo del LEM cuando aterriza, la nave aterriza, se frena, tiene todos movimientos mecánicos igual que en los simuladores, no se ven estrellas, la nave desciende como cuando lo ves en simulación, como si estuviese sostenido de una grúa. Exacto. No hay ignición de cohete, no hay temblor de cuando hace ignición un cohete en la nave mientras que están descendiendo. Para mí mi favorito es el buggy. El buggy en cámara rápida para mí es mi favorito, andando por ahí también, por la Luna. El buggy es muy loco, sí, el buggy es muy loco también. La verdad que todo es un chiste de muy mal gusto. Sinceramente es un chiste de muy mal gusto, el hombre en la Luna. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, si Estados Unidos realmente hubiera llegado a la Luna, a como es la propia sociedad norteamericana, ya sabes cómo estaría decolonizada. Sí, exacto. No, ya estaría repleta de norteamericanos. Claro. Así te lo digo. Y yo porque abordo también este tema, porque yo conozco a harta gente que como que reconoce ya, en el 69 no se llegó. Ya, las imágenes son falsas, el módulo lunar pareciera hecho con papel maché, qué sé yo. Pero en realidad fueron antes. O
falsearon con Kubrick, si se quiere, el alunizaje por la carrera espacial con Rusia y llegaron después. Entonces ahí Sí, como... o en realidad sí está todo falseado, pero en realidad porque si salía mal la misión, entonces no iban a mostrar en público a Claro. los astronautas falleciendo, por ejemplo, no te tiran, esa es otra que te tiran. No, en realidad sí llegaron a la Luna, pero mostraron una filmación porque cuando llegaron se encontraron con alienígenas. Con King Kong, Esa es claro. otra. ¿Entendés? Y entonces, claro, volvemos a lo mismo. Eso es justificativo de carácter religioso, Sí. Claro. pura y exclusivamente. No hay otra explicación para darle. O sea, la luna se cae por su propio peso cuando la analizás de manera coherente. Después la sostiene el mito. La guerra con Rusia, la carrera espacial, Claro. la cuestión de el presupuesto. Hoy en día no sé, ¿por qué no vuelven? Y porque el Congreso hoy en día no le interesa, No lo porque es aprueba. demasiado dinero. Pero ¿cómo demasiado dinero? Si desde que supuestamente se volvió de la Luna, lo único que han hecho fue promocionar la vuelta. Yo te puedo entender que, sí, en 4 años fiscales no logres alcanzar el presupuesto, pero la NASA no para de pedir dinero. Y no para de invertir, y no para de supuestamente crear una nave, y otra, y el proyecto Artemis, y ahora vamos a mandar a la mujer. Entonces no la anuncies más. O sea, no puedes estar 60 años, literalmente, ahorrando dinero para volver a la Luna. Claro. Hiro, ¿y qué opinión te merece? Porque ya, digamos, ya, la NASA, todo fraude, mentira, lo que si se quiere. Pero en algún momento tuvieron que crear esta imagen de las agencias o las personas independientes. No porque partió en un garage en su casa y hoy por su estudio, qué sé yo, no sé, por decir a alguien, Elon Musk, que hoy en día es una figurita para la gente de... hasta muy adorado por gente joven de mi edad, por ejemplo, por Tesla y por el tema del Bitcoin, qué sé yo. ¿Qué opinión te merece a ti como estas imágenes independientes supuestamente que ya la NASA miente, pero esta persona independiente también lanza cohetes, o Jeff Bezos que también llegaron al espacio y cosas así? Mirá, lo deja muy en claro, lo vamos a ver en un video. DuPont. DuPont tiene la que se llama Moon Express, que tiene el simbolismo del número 33, y en un video él dice: nuestra colectiva mafia espacial busca hacer esta especie humana multiplanetaria. Para mí se le escapa, es un furcio, no puedes decir Space Mafia. Claro Y que... pasa como de largo. Es tristísimo, pero bueno, ustedes lo van a ver en pantalla. Después, fíjate, la historia de Elon Musk, ¿no? Qué casualidad que Werner von Braun, Exacto. en un libro que escribe de Marte, dice que Marte va a estar en un futuro colonizado por seres humanos y su líder se va a llamar Elon. ¿Cuántas chances tenés de ponerle el mismo nombre de un tipo que supuestamente hoy nos quiere llevar a Marte? Un libro... escrito en el 58, si no me falla la memoria. Sí, exactamente. Y que encima la portada tiene la nave espacial del estilo de la Starship que hace Elon Musk. Que igual, es como que demasiado, para mí por lo menos. Casualidades del heliocentrismo se llama un video por ahí. Algo así, exactamente. Entonces, no sé, eso me parece muy raro. Después por otro tema, el tema de, por ejemplo, Jeff Bezos. Claro. También son estos personajes que son hiper ayudados por el gobierno norteamericano. Recordad toda la cuestión fiscal de Amazon, todas las quejas de los empleados porque por explotación. Claro. A los empleados. Elon Musk también, en realidad, el gobierno norteamericano lo ayudó un montón de veces con el tema de SpaceX, con el tema de Tesla. Él mismo está en los congresos yendo a buscar presupuesto. O sea, son agencias privadas, pero no son privadas en sí. Es como este distractor, es como, bueno, si algo sale mal, en realidad no lo hizo la NASA, lo hizo esta gente que recién empieza. Si algo sale bien, mejor. Es un poco
también el hecho de, bueno, fíjate cómo funciona. Al final de cuentas, ¿funciona o no funciona esta idea de dividir? Funciona, porque después tenés un montón de personas que te invocan y te dicen, no, bueno, pero entonces, dentro de esta mentira que también está Jeff Bezos, o Sir, es un Sir, Richard Branson, exacto. que lo ves haciendo el 666, Sí. el loguito de acá, la manito de allá, nombrado por la reina Sir. Quiero decir, fíjate que son los mismos. Son exactamente los mismos, pero sirve en el colectivo social para decir, no, ya no es la NASA. Ahora son también las otras agencias. Bueno, ya no son las otras agencias. Ahora también son los civiles. Pero esos civiles son todos civiles de privilegio que siempre han operado con la mafia. O sea, Son no están peones, fuera del juego. son peones que están ahí cuando necesita el sistema que sean serviles, lo toman, lo posicionan. Y lo que hablamos con Rafa, son personajes que inflan y cuando es necesario lo ponemos acá. Y si hay que bajarlo, se baja y sin ningún problema. No, y aparte ahí tenés a mucha gente que capaz que ya está en este camino del cuestionamiento, que te hacen ese tipo de preguntas, te sostienen pero a capa y espada, de que Bill Gates es un títere, de que George Soros es un títere, de que los presidentes son títeres. Claro. Y en este caso no. En este caso no serían títeres. Claro. Tienen todas las condiciones de serlo y no lo van a hacer. Me parece un poco como demasiado infantil el tema. No, y después recomiendo así a la rápida, ya para no sé si ir cerrando. A la rápida, 2 videos muy buenos que son el de Nuevo Desorden Mundial, el que habla de los jesuitas, un poco para que vean hasta dónde llega, que también tiene influencia en la NASA, para los que están metidos más en el tema. Y también recomiendo el canal de Naov, que tiene un análisis como más directo de todo este ¿cómo se podría decir? Como el turismo espacial, ¿no? Que analiza un poco como los últimos viajes. Que no es, o sea, no es turismo espacial. No. Primero porque seguís estando en la Tierra. Segundo, no haces nada que no hagas acá en la Tierra. Hay una contradicción tan grande entre las distancias de la ISS y donde llega esta gente y no es nada. Que se sigue viendo plana, o sea, lo cual ya es bastante problemático. Pero además digo, no haces nada. El turismo espacial es un globo aerostático, pero en una cápsula. En una cápsula presurizada, lo cual lo hace más simple y más accesible. Exacto. No tiene nada más que eso. Sí. Entonces, es una cuestión de marketing. Yo lo que te propongo también, porque si bien esto ha sido una charla un poco tópica, ¿no? De ir tocando temas, yo tengo una serie bastante detallada de las cuestiones técnicas. Todo esto que tal vez estábamos hablando, si bien acá va a aparecer en imágenes y en videos cortos, porque vamos hablando un tema atrás del otro, a mí me gustaría que este video lo cierres con un video resumen que tengo de unos 18 minutos que se llama La Reina de las Promesas, porque es esta idea de que van a volver, van a volver, y ahí van a poder ver los presidentes desde Ronald Reagan hasta el Donald Trump. No está incluida la de Joe Biden porque no lo escuché todavía Joe Biden, prometiendo que van a volver a la luna sí o sí. Van a poder ver la locura esta de los astronautas rebotando, saltando con los cables por todos lados. Van a ver la ridiculez de las naves de cartón filmadas en tela negra y puestas ahí como si estuviesen en el afuera del espacio. Van a poder ver un poco el sistema Argos. Van a poder ver esa famosa imagen de 1972, la Blue Marble, que es una fotografía a una esfera de madera pintada, desarrollada incluso también con la misma técnica que en esa serie Spaceman lo había hecho Disney. Ahí yo creo que esta charla de café que hoy hemos tenido abordando toda la historia de alguna manera de los personajes que están detrás de la NASA, van a poder verlo con sus propios ojos, la ridiculez de lo que era la NASA en aquel entonces. Después vendrá el principio de autoridad moderno, que podríamos después hacer un capítulo lógicamente abordando la Estación Internacional Espacial, los astronautas de hoy en día, dónde se le ven esas fallas y demás, porque claro, la tecnología audiovisual mejora el engaño. Eso es lo que hay que terminar de evitar antes de que ya la tecnología audiovisual sea tan buena que no vamos a poder detectar el engaño, ¿no? De hecho, es lo que dice en tu último video hablando del metaverso con David, ¿no? Esto de que ya llega un punto en el que
Todo esto lo van a poder falsear, o sea, todo lo que hay aquí atrás. Sí, 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 sí. Ayer veía un video, bueno, súper viral de una mujer que se reencuentra con su hija a través de la realidad virtual. O sea, van a tocar todas esas áreas en las que ya la realidad va a quedar muy, muy desconectada de la gente. Lejísimo. Lejísimo. Sí, 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 se va a hacer así, maestro. Va a ser así. Quería, Lamentablemente, ¿no? Pero sí. sí. Quería, no sé si quieres decir para cerrar alguna conclusión, porque igual tengo unas cositas. No, a ver, decime vos qué necesitas. Yo, mi conclusión es un poco lo que dije anteriormente. O sea, me parece que esto fue una muy linda charla de café, que a muchas veces las personas necesitan de la imagen para apoyarla. Y si bien siempre hay una edición en el podcast, digamos, muchas veces como se va hablando rápido, no llegás a Abordarlo todo. Sí, no, pero tampoco podés llegar a poner la imagen correcta claro. y dejarla, ¿no? En el tiempo para que uno lo pueda ver. Por eso me parece que el final va de la mano del video este que mencionábamos, porque ahí sí no hay locución, no hay interrupciones, propiamente los hechos, claro, para que cada uno lo juzgue y haga el ejercicio de cuestionar, ¿no? Sí. No, genial, tiene toda la razón. Como tocamos temas varios, vamos poniendo imagen acorde al momento. Yo para cerrar un poquito quería hablar o decir hacia la rápida 3 puntos. Primero, que cada uno busque lo que es la dialéctica hegeliana, que a mí me ayudó mucho a entender el entramado de la división, de cómo nos hacen creer problemas, soluciones creadas por los mismos que generan el problema. Enlazado en este tema en concreto, el tema de la carrera espacial, la Guerra Fría, la discusión Estados Unidos-Rusia, China. Aquí en tierra están peleados, en el espacio ni un disparo, ni una bomba, cuando sería el lugar más fácil de boicotear al otro. El otro para mí es la Antártida, tampoco ahí está todo el tema del Tratado Antártico, no se pelean ni en la Antártida ni en el espacio. Después comentar el tema del ocultismo, esa parte esotérica que, guste o no, hay una relación, hay una influencia de un personaje X que tiene unos conocimientos y en su parte laboral los ve aplicados, y ahí tenemos todo lo que hablábamos de Saturno, Apolo, Thor, todo el nombre, la nomenclatura de las cosas y los nombres, los signos que utilizan. Y después para la gente que dice, bueno, pero si la Tierra es plana, no sé qué importa, si mañana me levanto al trabajo igual, decir que si la NASA miente, o la agencia espacial y todo lo que nos muestran a raíz del espacio es mentira, no es evidencia de que la Tierra es plana, no. Pero para la gente que le interesa, ¿cuánto lavado de dinero se generaría? La pura estación, la ISS costó ¿cuánto? Era 150 mil millones de dólares. Claro, yo tengo una imagen aquí que voy a poner lo que van saliendo los satélites, todo lo que supuestamente está en el espacio. O sea, si tenemos gente muriendo de hambre, lugares que no tienen agua, no me pueden decir que no tiene una influencia el hecho de que una agencia espacial mienta. Así que eso como... Sí, totalmente. Como para concluir. Eso, Iru. Sí, dale. De hecho, eso es uno de los puntos principales. O sea, si no te convence la cuestión espiritual, que para mí es la más importante, para la monetaria, la material, dentro de las agencias espaciales, acordate que hoy por hoy la industria aeroespacial en su conjunto está por encima de la industria cinematográfica, musical y de entretenimiento juntas. De entretenimiento, llámese videojuegos y demás, que esa empresa es multicuadrillonaria. Bueno, la agencia, la carrera espacial, o mejor dicho, la industria aeroespacial, supera esas tres juntas. Entonces, el tema es lo que vos decís, ¿no? Vamos a buscar agua en Marte, pero tenemos acá mismo gente en la Tierra que no tiene acceso a agua potable y se mueren todos los días. Exacto. Vamos a plantar patata en Marte, pero al mismo tiempo pudrimos la comida o no distribuimos la comida a los sectores más necesitados. Es una hipocresía bastante grande esta idea del progreso del ser humano fuera de este mundo, cuando debería y tiene los recursos para solucionar un montón de problemas aquí. Entonces, sí, la verdad que hay que cuestionar este tipo de instituciones más que nunca, porque aparte, ¿cuántas veces hemos escuchado, pero mirá el Vaticano, se la da de esto, de aquello, de lo otro, y tienen los techos llenos de oro? De oro, claro.
Es lo Es lo mismo. mismo. Es aplicar Es lo mismo. es lo mismo, aplicar lo mismo, solo que no lo hacen a donde no quieren. Exactamente. Sí, no, para mí es fundamental eso, y de verdad que en algún capítulo más adelante yo quiero tocar el tema de todo lo que abarca la parte terrenal, la parte económica, monetaria de todo esto, porque al final nos cobran, se supone que este mundo es finito, y por eso existe todo lo que existe en lo que es precio y todo costo. Así que Exacto. eso, Iru, darte las gracias por colaborar con el programa. Es como siempre un placer, un honor compartir una charla de mate, una charla de café como tú dices. Así que eso, gracias a la gente que lo está viendo por YouTube, a la que la escucha por Spotify. Y nada, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Espero que esto les sirva, que les sea útil. Y nos estamos viendo en otro capítulo. Eso. Dale, maestro. Saludos Vale. a todos. Chao, chao. Moving on the surface was quite easy. The lower gravity gave the overall impression of a slow motion world, of a slow motion world, of a slow motion world, of a slow motion world. Mike Collins, but for today, how often are you reminded of your achievement? Well, if I go out back and look up in the sky and see the moon, I either I can remember where I was 20 years ago, or I can pretend I've never been there, and it works for me either way. Can pretend I've never been there, and it works for me either way. I understand that some believe that we should attempt a return to the surface of the moon first, as previously planned. But I just have to say, we've been there before. We've been there before. We've been there before. Zero.
go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. Destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. We've been there before. But we destroyed that technology. Así que estoy muy a favor de volver a la Luna y hacer asentamientos. No sé si tendremos una colonia permanente allí. We've been there before. We've been there before. And it's a painful process to build it back again. Destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again.
The space station will be our gateway to the universe, our foothold in outer space, the keystone of our space program. With it as our base camp, we will be able to reach the planets and perhaps one day to the stars. Back to the moon, back to the future, and this time back to stay, and Mars and beyond. It took us 8 years to get to the moon the first time, 50 years ago, when we had never done it before. In the past 30 years, no human being has set foot on another world. Today, I announce a new plan to explore space and extend a human presence across our solar system. Using the Crew Exploration Vehicle, we will undertake extended human missions to the moon as early as 2015. Human missions to Mars and to worlds beyond. You know, after years of cost overruns and slipped deadlines, we're actually being told that the earliest we can get back to the moon is 2028. Now, according to NASA Administrator Jim Bridenstine, quote, "We will go to the moon in the next decade with innovative new technologies and systems to explore more locations across the lunar surface than ever before." The moon was 50 years ago. What's been the delay? The moon was 50 years ago. I was rolling on the moon one day. What's been the delay? December, May, when much to my surprise. So, yes, the moon was like 50 years ago, and why haven't we, essentially colonized it up until now? Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Nobody is more committed to manned spaceflight, to human exploration of space, than I am. But we've got to do it in a smart way. And unlike the previous program, we are setting a course with specific and achievable milestones. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. President Trump and our entire administration believe that it is time to push onward to new horizons and new destinations. Today, NASA is essentially trapped in low Earth orbit. If NASA is not currently capable of landing American astronauts on the moon in 5 years, we need to change the organization, not the mission. Today, NASA is essentially trapped in low Earth orbit. And if commercial rockets are the only way to get American astronauts to the moon in the next 5 years, then commercial rockets it will be. Today, NASA is essentially trapped in low Earth orbit. And in December, I signed a historic directive that will return Americans to the moon for the first time since 1972, if you can believe that. For the first time since 1972, if you can believe that. So if you want to say, no, they didn't go to the moon, where were they going then? Do the math, okay? Do the math.
I understand that some believe that we should attempt a return to the surface of the moon first, as previously planned. But I just have to say, we've been there before. We've been there before. We've been there before. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of muddy eyes. Oh, is this a neat way to travel? Isn't it great? I like to skip along, but me, boy, skip. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. It was almost dangerous. You lose sight of the fact that it's a vacuum out there, and if you spring a leak next to it, you're going to be dead. Here's the time, one more. Miles and miles and miles. Very good now.